A veces para hacer solo hace falta intentar. La creación de un activo digital se está democratizando y es que tenemos más facilidades que nunca, sin embargo no todos lo harán. Las aplicaciones son una de las cosas más utilizadas por las personas y hoy podrías tener la tuya propia. En este vídeo estaremos viendo una nueva inteligencia artificial que te permitirá convertir una idea a una aplicación totalmente funcional. Esto quizá te suene, pero también podremos publicarla en un hosting propio, ponerle un dominio e incluso conectar funciones como pasarelas de pago. Todo lo estaremos haciendo fácilmente sin programar nada código y desde un único lugar. ¿Suena bien? Pues conozcamos cómo hacerlo. La herramienta de la que estaremos hablando no solamente se enfocará en convertir una idea en una aplicación, sino que nos dejará ir un pasito más allá de una forma muy sencilla. Tanto en su publicación, con instalar un dominio personalizado o tenerlo en un hosting propio. Y esto lo vamos a hacer gracias a la plataforma de Horizon, una herramienta que cuando cliques sobre el primer enlace en la descripción vas a aterrizar a esta página de aquí, desde donde ya nos van a dar una pista de por qué vamos a poder hacer todo esto de una forma tan simplificada. Y es que esta herramienta de Horizon está bajo la plataforma de Hostinger, una herramienta que ya hemos estado hablando en este canal, ya que es un servidor hosting, y esto es algo de lo que se va a poder aprovechar Horizon, ya que ya tiene toda esa estructura y nos va a permitir ahorrarnos pasos adicionales y la contratación de diferentes herramientas. Sería tan sencillo como escribirle aquí lo que queramos hacer. Por defecto nos va a poner algunas recomendaciones, como crear un compresor de imágenes, un creador de códigos QR, así como otras recomendaciones. Y es que, como puedes ver, la interfaz es muy sencilla. Solamente tenemos aquí un apartado de input desde donde vamos a poder escribir nuestro prompt. También vamos a poder adjuntar archivos o imágenes adicionales en las que queremos que se base nuestra aplicación, o incluso le vamos a poder dictar todo el contexto de la herramienta que queramos crear, ya que teniendo en cuenta toda la estructura que tenemos detrás de esta plataforma, lo ideal sería hacer algo un poco más complejo. Para ello, yo le voy a poner el siguiente prompt, en donde quiero que cree una plataforma de gestión de proyecto llamada Taria. Aquí realmente se lo podría dejar así solo, pero lo que yo te recomendaría sería copiar este pequeño prompt, saltar a plataformas como la de ChatGPT y poniéndole exactamente el mismo prompt, le podríamos poner algo como diciéndole que su tarea es extender este pequeño prompt de una forma descriptiva, estructurada y detallada. Básicamente porque vamos a querer crear esta aplicación en una IA especializada para ello. Así que yo aquí, si le doy a enviar, pues ya por aquí me empezaría a detallar todo ese prompt. Ya teniéndolo, lo pegaríamos y ahora, pues más allá de tener una frase escueta, vamos a poder tener funcionalidades principales, aspectos como la estructura de la app, en qué consiste cada una de estas funciones, así como características técnicas que debería tener en cuenta. Así que con toda esta información yo lo voy a enviar y ya automáticamente la inteligencia artificial me empezaría a decir cómo va a hacer esta herramienta para posteriormente crear cada uno de los archivos y programar por nosotros todo el código necesario para hacer este proyecto real. Bien, y después de aproximadamente unos 50 segundos, en el apartado izquierdo ya nos empezaría a decir que ha hecho todos estos cambios y además también nos detalla cada una de las funciones que ha añadido, y a mano derecha nos vamos a poder encontrar con una previsualización en donde podemos ver que tenemos un pequeño resumen de la data que estará en este gestor de proyectos, como son el número de proyectos activos que tenga el usuario, las tareas que ha completado, las tareas que están por venir, así como los documentos que haya hecho. En la barra izquierda también veo que tenemos un apartado de proyectos, otro de tarea, de anotaciones, de reportes y ajustes. Sin embargo, cada vez que clico en alguno de estos ajustes, no hace nada. Así que desde aquí se lo puedo especificar. Por lo que voy a activar el micrófono desde aquí para poder ponerle de una forma más rápida toda la descripción y contexto que le quiero dar. Así que voy a clicarle. La herramienta se ve bien, sin embargo, en cada una de las opciones, cuando lo clico, no hace absolutamente nada. Cuando yo clique en proyecto, debería abrirse un panel visual con todos los proyectos que haya e incluso posibilidad de poder crear un nuevo proyecto. Además, lo mismo debería pasar con las tareas. Cuando le demos un clic, deberán aparecer todas las tareas con diferentes estados, con la posibilidad de poder crear nuevas tareas y también modificar las que ya hayan. Y de una forma similar, aunque distinta, también tendríamos que poder hacer lo mismo con toda la parte de documentación, reportes y ajustes. Bien, yo ya tendría por aquí toda esa descripción que se la ha dictado, como acabas de ver, y clicando en el enviar ya nos diría todo lo que nosotros le acabamos de decir, pero de una forma más organizada, y empezaría a actualizar cada uno de esos archivos que contiene este proyecto para poder aplicar los cambios. Unos segundos más tarde nos dice que ya ha aplicado todos estos cambios, pero sin embargo, por algún motivo nos dice que hay algún error, que esto ya lo detecta automáticamente la inteligencia artificial. Y para corregirlo sería tan fácil como solicitar aquí el arreglo, así que le vamos a dar un clic y automáticamente le va a copiar todo el código que tenga ese error
para que lo corrija por nosotros, aunque realmente nosotros no entendamos específicamente qué es lo que esté fallando. Bien, y unos 30 segundos más tarde nos dice que ha actualizado estos 4 archivos de aquí y a mano derecha pues nuevamente vamos a poder previsualizarlo. Aquí de hecho si clicas en este apartado de arriba a la derecha lo vas a poder agrandar, así que lo vamos a ver de una forma más sencilla. Y ahora, en teoría, si clico en cada una de estas opciones debería de cambiar la pantalla, así que voy a clicar en proyecto. Y efectivamente me aparece una apartado de proyecto. El de abajo sería sobre las tareas, notas, los reportes y ajustes que tendría el usuario. Ahora aquí, si lo quisiéramos seguir iterando, podríamos clicar nuevamente arriba a la derecha y desde el apartado izquierdo le podemos seguir pidiendo cambio. Yo en este aspecto le voy a pedir que cambie algunos colores, que me rellene con algo más de información en cada una de estas celdas, para que en definitiva la aplicación esté totalmente funcional. Bien, yo ya por aquí tendría este proyecto mucho más aterrizado, en donde podemos ver los proyectos activos, las tareas completadas, cuándo vencen y el total de documentos que hay. Además, le he añadido un apartado de actividad reciente que es real. Aquí las últimas actividades que tengas pues aparecerán por esta zona. Además de también tener un apartado de Insights en donde por inteligencia artificial te dicen los puntos claves que debería tener en cuenta en la gestión de tus tareas. Eso sería solamente el apartado de Dashboard, pero es que cada una de estas opciones ahora sí que tienen toda la información aterrizada. Si yo clico en proyectos, podemos ver los diferentes proyectos que habría. Aquí yo podría crear uno nuevo simplemente clicando en este botón, poniéndole un nombre como podría ser Tuto, una descripción, le puedo añadir una fecha y clicar en crear proyecto. Una vez yo tengo mis proyectos creados, ahora yo si clico en tareas, le puedo asignar tareas a cada uno de estos proyectos. Por lo que, para verlo mejor, lo voy a agrandar, voy a clicar en nueva tarea y voy a poner nuevamente aquí Tuto seguido de tarea, le pongo descripción, lo asigno a uno de los proyectos que yo tenga, que en este caso como tengo estos dos, voy a seleccionar el segundo, le pondría una prioridad, un estado, por ejemplo en abierto, una fecha límite que podría ser el 21 de marzo y al clicar en crear tarea, pues ya me aparecerían por aquí esta tarea que acabo de crear, desde la cual yo voy a poder visualizar tanto el listado en Kanban, que de hecho esto es totalmente funcional, fíjate cómo yo voy a poder deslizarlo en progreso y esto lo acabo de hacer yo, que no es una herramienta que ya existiese. También lo voy a poder visualizar como un calendario en donde me aparecen las diferentes tareas acorde a la fecha límite que le hayamos puesto, que de hecho si lo clicamos vamos a poder entrar nuevamente en la tarea para poder editar. Y también tenemos un apartado de timeline, desde donde vamos a poder ver todas las tareas con la fecha en la que vencen. Aquí de hecho también, volviendo al apartado de Kanban, que es el que más me gusta, voy a poder aplicar unos filtros para poder ver solamente las tareas que pertenezcan a un proyecto concreto, que estén en un estado en concreto. Por ejemplo, si yo selecciono abierto y esto lo mantengo tal y como está, al aplicar el filtro solamente voy a ver esta tarea ya que es la única abierta y fíjate cómo es 100% funcional. Más allá de las tareas también he creado un apartado de notas en donde vamos a poder organizar por diferentes pestañas documentación que queramos tener, simplemente seleccionando una carpeta como ideas y clicando aquí para añadir una nota le podemos poner documento de idea. Esto es una prueba. En la parte de contenido de la documentación, selecciono la carpeta en la que quiero que pertenezca, en este caso la de ideas, y al clicar en crear nota, ya me aparece por aquí con la fecha y hora, que además si yo la selecciono, la voy a poder editar. Aquí si clico en la carpeta personal, pues no me va a aparecer, ya que realmente esta la habíamos guardado en el apartado de ideas. Además, todo el apartado de reporte también es funcional, en donde yo voy a poder descargar tanto las tareas completadas, el tiempo distribuido, tendencias de productividad y todo aquello que se haya puesto en un calendario. Simplemente aquí podría clicar en CSV y automáticamente tendría un CSV con esos datos. También el usuario va a poder cambiar los ajustes, como por ejemplo un modo noche que yo le acababa de incluir. Simplemente clicándole aquí me cambiaría todo al modo noche. Y es que fíjate por un momento lo que hemos podido construir sin yo ser un programador. Y es que realmente, aunque esto te parezca que ya esté todo hecho, hay diferentes aspectos importantes a tener en cuenta que son los que vamos a ver ahora. Esto de crear aplicaciones por inteligencia artificial está muy bien, porque lo hace muy sencillo y rápido. Pero ahora, toda la parte de propiedad, ¿en qué queda? Pues para verlo vamos a volver a nuestra aplicación, voy a cerrar la previsualización y ahora vamos a publicarlo, que para hacerlo sería tan fácil como clicar en publicar, ya por aquí se empezaría a cargar y en cuestión de unos 5 segundos ya lo tendríamos publicado en una URL que nosotros si le damos un clic aquí lo vamos a poder previsualizar, no solamente nosotros sino cualquier persona que tenga ese enlace, ya que esto está alojado en uno de sus servidores de Hostinger. Más allá de esto, quizás quieras personalizar la URL que aparece aquí, porque fíjate qué nombre tan poco profesional, aunque oye, para un producto mínimo viable estaría bastante bien. Aunque realmente desde Horizon vincular un dominio personalizado a una aplicación se hace en cuestión de 2 clics.
Para hacerlo sería tan fácil como clicar en obtener dominio y ahora desde aquí nosotros podríamos poner un dominio que nosotros ya tengamos o incluso reutilizar uno tantas veces como queramos. Pero antes de ver eso te quiero mostrar los planes de precio que tiene Horizon. Aquí tenemos un plan desde $19,99 hasta un plan Pro si nos lo queremos tomar aún más serio. Yo sinceramente te recomiendo directamente el primero de todo llamado el Starter, ya que nos van a dar hasta 100 mensajes, que esto realmente da para bastante si estructuramos todos los prompts de una forma adecuada, como te comentaba al inicio de este vídeo. Pero es que más allá de tener una inteligencia artificial que nos crea aplicaciones, aquí está lo diferencial, ya que nos van a incluir gratuitamente durante el primer mes un hosting que será nuestro propio, en donde vamos a poder alojar hasta 50 aplicaciones web. Aquí de hecho también tenemos emails incluidos, pero para todos aquellos que ya tengáis Hostinger o que os estéis planteando tener este servicio de hosting, tened en cuenta que os van a incluir gratuitamente esta funcionalidad en vuestro servidor de hosting, aunque con un límite menor del que ves aquí. En el caso que nosotros queramos los 100 mensajes porque vamos un poco más serio, pues nosotros podríamos clicar en elegir plan, pero es que aquí si clicamos en este apartado, si tenemos un cupón descuento, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado el cupón de Alejavi para que cuando nosotros lo apliquemos nos salga aún más barato. En este caso un 10% adicional de descuento que vas a poder utilizar simplemente poniendo este cupón. Y ahora simplemente le damos a continuar y solo tendremos que rellenar con nuestros datos de información. Y ya sabiendo esto, voy a volver al apartado de dominio, ya que yo le voy a incluir un subdominio. Es decir, nosotros podemos tener un solo dominio, como en mi caso puede ser el de la academia, que sería academiaartificial.com, pero antes de ese nombre de dominio yo le puedo incluir cualquier palabra seguido de un punto para poder reutilizar tantas como quiera sin tener que comprar nuevos dominios. Aquí, por ejemplo, yo podría poner tarea.academiaartificial.com, ya que realmente academiaartificial.com es un dominio que yo tengo y con este tarea. Lo que he hecho ha sido crear ese subdominio que lo voy a poder utilizar tantas veces como quiera de forma gratuita siempre y cuando yo sea el propietario de ese dominio principal. Por lo que yo voy a seleccionar este, clico en siguiente y listo, ya estaría configurado. Por lo que desde la página Academia Artificial, si me vengo al inicio y le pongo tarea. Y le doy a enviar, pues yo automáticamente entraría en esta herramienta que la voy a dejar pública para que la puedas probar y como puedes ver es totalmente funcional y la vas a poder utilizar por ti mismo. Bien, ya con todo esto podemos pensar que tenemos una aplicación al 100%, pero realmente nos falta algo que es muy importante. Ten en cuenta que todo lo que acabas de ver es todo ese apartado un poco más visual. Sí que es cierto que la herramienta es funcional, pero todo lo que hemos hecho es lo que normalmente se le llama como frontend. Es decir, todos esos cambios visuales que se ven en el escaparate, pero realmente uno de los apartados más importantes es el backend. Es decir, todo eso que hay detrás que hace que la aplicación tenga esa profundidad suficiente como para tener una app profesional. Para ver cómo hacerlo, lo vamos a estar integrando con una herramienta llamada Supabase. Una herramienta de código abierto que nos va a permitir tener todo el backend para que podamos hacer cosas como por ejemplo que los usuarios se puedan registrar o iniciar sesión en nuestra aplicación. Esto puede sonar complejo y es que realmente hacer algo así lo era. Pero ahora sería tan fácil como clicar en empezar nuestro proyecto y desde aquí nos tendríamos que crear una cuenta. Pero yo, como ya acabo de hacer el registro, voy a crear una nueva organización que se va a llamar Tuto, selecciono que quiero el plan gratuito y le doy a crear organización. Le pongo una contraseña, le pongo un nombre, en este caso Tarea, que es el nombre de la aplicación, y le doy a crear proyecto. Vale, ya tendría mi proyecto, así que vamos a volver a Horizon y le vamos a pedir que queremos que cree primeramente un campo de registro y de inicio de sesión para poder utilizar esta aplicación. Yo simplemente le acabo de escribir por aquí que quiero que los usuarios inicien sesión y si no tienen cuenta se hagan un registro y que vamos a estar utilizando Supabase. Por lo que envío, ya por aquí empezaré a hacer todos los cambios en cada uno de los archivos y tras hacerlo me está pidiendo dos informaciones que le tenemos que dar de Supabase para que se pueda integrar. Una sería la URL del proyecto y otra sería la clave anónima, también conocida como Anon Key. Por lo que voy a volver a Supabase y dentro de mi proyecto de Tarea, que es el que acabamos de crear, voy a bajar hasta aquí abajo que pone ajustes de proyecto, selecciono Data API y por un lado, como me pedía la URL del proyecto, como me lo pone por aquí, copio y le escribo la URL del proyecto es y lo pego por aquí. Y volviendo a Supabase, le voy a decir ahora también la clave Anon que nos pedía, por lo que lo voy a copiar y le pondría por aquí
y la clave anon es, se lo pego y lo enviaría. Bien, ya con esta información, fíjate cómo nos va a empezar a implementar la conexión con el proyecto sin ni siquiera nosotros tener que hacer nada más adicional, y ya teniéndolo conectado, que por cierto ya veo por aquí que podemos iniciar sesión o crearnos una cuenta, ahora lo probaremos, veo que también me pide algunos pasos adicionales, como es crear la base de datos de todo lo que se vaya a almacenar dentro de Supabase. Para ello vamos a poder crear una tabla para todo el apartado de los perfiles, es decir, los usuarios que utilicen esta herramienta, los proyectos que se creen, las tareas, así como toda la información que se queda almacenada. Por lo que me dice por aquí abajo que tengo que ejecutar unos scripts en SQL, yo realmente esto no sé hacerlo, pero aquí entiendo que será tan fácil como copiar y pegar, por lo que voy a volver al primero, copio, me vuelvo a Supabase, aquí he visto que pone SQL Editor, así que le voy a dar un clic, y como por aquí me deja escribir, voy a pegar el primero y le voy a dar a Run, ¿vale? Y me pone que se ha ejecutado con éxito. Por lo que voy a clicar en el más, crear uno nuevo y voy a hacer exactamente lo mismo para los otros 3 códigos que me ha puesto por aquí. Bien, yo ya lo acabo de hacer y parece que por aquí se han creado estos 4 archivos en SQL, así que por lo que veo por aquí abajo ya no tendría que hacer nada más. Por lo que vamos a probarlo, así que para ello lo voy a publicar nuevamente para poder utilizarla en la URL de producción que hemos visto antes. Y desde aquí al cargar, pues ya no me aparece la herramienta, ya me aparece que tengo que iniciar sesión. Voy a intentar clicar en iniciar sesión sin poner nada a ver si hace algo. Bien, efectivamente me está pidiendo un campo, por lo que le voy a poner test@gmail.com y de contraseña le voy a poner una cualquiera. Aquí también tiene un truco, ya que yo todavía no me he registrado, por lo que si clico en iniciar sesión tampoco me debería de dejar. Así que voy a clicarlo, pone procesando y efectivamente no hace nada. Por lo que voy a clicar en registrarse, le voy a poner un nombre y clico en registrarse. Bien, ahora iniciar sesión y clico en iniciar sesión. Pongo las credenciales. Vale, yo veo que por aquí no está haciendo nada y es que es capaz de que haya creado un sistema de autentificación y que si no confirmamos en el email no cree ninguna cuenta, así que vamos a probarlo. Y es que como en esta cuenta yo realmente no la tengo, voy a clicar en registrarme, le voy a poner Alejavi Test, que esta sí que tengo la cuenta, vuelvo a poner el nombre de Alejavi y ahora clico en registrarme. Bien, me vuelvo al email y por aquí veo un email de Supabase para confirmar el registro, así que voy a clicar en confirmar y ahora si vuelvo a mi herramienta voy a poner las credenciales y voy a clicar en iniciar sesión. Y ahora sí, tenemos un inicio de sesión real que incluso si no confirma el email el usuario no le va a dejar utilizarla. Así que aquí realmente pues tendríamos una mayor seguridad. Y ahora sí, que lo vamos a poder utilizar desde el apartado ajustes. Entiendo que también vamos a poder cambiar tanto el nombre, correo electrónico, así como los diferentes ajustes que ya tenía puesto. Y al fin y al cabo, pues ahora sí que lo podré utilizar con total normalidad. Lo que acabas de ver es cómo lo hemos podido integrar con herramientas terceras, como podría ser una pasarela de pagos, que por cierto, vamos a verlo rápidamente. Y es que imagina que yo quiero añadir una funcionalidad premium para usuarios de pago, como podría ser el tracking de tiempo de las diferentes tareas que se vayan a realizar. Pues para ello yo me puedo volver a Horizon y pedirle este cambio. Así que voy a clicar en dictar y le voy a decir la funcionalidad. Quiero que me añadas una funcionalidad premium. Para ello necesito que configures una pasarela de pagos en Stripe, en donde aquellos usuarios que paguen tengan la funcionalidad adicional de poder traquear el tiempo en cada una de las tareas que ellos creen. Bien, yo le voy a poner esta descripción, así que le voy a dar a enviar y a ver qué nos dice. Vale, por aquí ya veo que la inteligencia artificial está haciendo tareas, pero también me han mandado algunas a mí. Como es crear una tabla nueva, así que nuevamente lo voy a copiar y lo voy a pegar de igual forma que hicimos antes, también lo voy a hacer con este segundo código. Y ahora, más allá de esto, me está diciendo que le dé la clave API pública y secreta para poder vincularla con la aplicación. También yo no le he dicho ningún precio, así que ya por aquí me está recomendando que ponga 9,99 al mes y 99,99 al año, seguido de algunos pasos adicionales que tendríamos que hacer. Aquí yo voy a estar utilizando esta, que se llama Stripe, ya que es una de las pasarelas de pago más utilizadas que hay en la actualidad. Yo personalmente la estoy utilizando para mis proyectos, pero aquí realmente podrías utilizar cualquier otra, como podría ser PayPal o cualquier otra herramienta o plataforma que tú quieras, para todos aquellos pagos que quieras recibir. Yo aquí, como ya tenía cuenta de esta, simplemente me he creado una organización que se llama Test, por lo que teniendo ya la cuenta voy a clicar en desarrolladores y desde donde pone claves API le voy a compartir la publicable y la secreta tal y como me la ha pedido. Así que copio y le pondría por aquí la clave pública es y se lo pego. Y la clave secreta es y el otro código. Bien, y del resto, como no me he enterado muy bien, le voy a decir que los otros pasos no sé hacerlo, que si hay algún otro método mejor, y si yo le clico en enviar,
fíjate cómo automáticamente va a tener en cuenta la información que yo le acabo de compartir, pero también va a hacer algunas modificaciones para poder ahorrarnos algunas configuraciones técnicas, como en este caso toda la parte de webhooks, que aquí en teoría actualizando el código no va a ser necesario. Bien, esto es más sencillo. Ahora me dice que me vaya a Stripe, que cree dos productos, uno mensual y otro anual. Yo aquí crearé solamente el mensual y me dice que le pegue el ID de los precios. Por lo que, volviendo a Stripe, voy a clicar en catálogo de productos, crear nuevo producto, le voy a poner un nombre que va a ser Premium, en descripción le voy a poner mensual y aquí le voy a poner 9,99. Le doy a añadir producto, lo selecciono y aquí donde pone precio le doy un clic y fíjate como aquí tenemos el ID del precio que es lo que nos pedía. Así que lo voy a copiar y desde Horizon, como lo único que nos pide es esto, le voy a decir el ID del precio es, y se lo pego por aquí. Y luego nos pide una segunda tarea que es actualizar la tabla de usuarios de Supabase, pero como yo no estoy seguro muy bien de cómo hacer esto, fíjate lo que vamos a hacer. Voy a copiar este código y desde Supabase voy a clicar en este icono de aquí de arriba a la derecha, que es como si fuera la inteligencia artificial de esta herramienta, y le voy a decir actualiza la tabla de usuarios, que es justamente lo que nos pedía antes, y le voy a escribir con esta información, 2 puntos, y le pego lo que nos ha puesto ante la herramienta. Así que envío, le digo que sí, y ya esta inteligencia artificial pues, nos está diciendo que está escribiendo por nosotros el SQL y unos segundos más tarde pues ya supuestamente estaría aplicado. Así que yo por asegurar le voy a dar un clic a este botón que pone Run Query, le doy a Run y volviendo a Horizon, como veo que no nos pedía ninguna información más, simplemente le voy a enviar el mensaje del ID de precio. Aquí realmente, como estás viendo, el paso se puede modificar dependiendo de la aplicación o de la pasarela de pagos, pero con lo que quiero que te quedes es de cómo es este proceso de lenguaje conversacional en donde la inteligencia artificial nos va a estar diciendo el paso a paso de qué deberíamos de hacer y cómo lo deberíamos de configurar y nosotros simplemente tenemos que seguir estas instrucciones. Bien, aquí lo habría configurado, pero como nos aparecen errores, voy a clicar en solicitar arreglo. Bien, y después de algunos prompts ya he conseguido tener aquí el botón de poder comprar la versión premium. Sí que es cierto que la parte más visual que te voy a mostrar ahora lo he conseguido hacer en el primer intento, pero toda esa parte más funcional he tenido que hacer varios intentos y además lo he tenido que poner de una forma más sencilla ya que es algo un poco más complejo. Sobre esta función de integrar pagos, desde Horizon me han comentado que a lo largo de este mes probablemente saquen una funcionalidad para que sea muy sencillo poder integrarlo. Así que si esto se lanza te lo dejaré abajo en los comentarios. Pero ahora veamos cómo ha quedado. Por lo que me voy a volver a la URL de producción y como podemos ver arriba a la derecha me aparece un botón de actualizar a Premium. Así que le voy a dar un clic y ya desde aquí me aparecen las ventajas que tendríamos con esta suscripción, que de hecho la quitaré tras finalizar el vídeo para que nadie vaya a comprar por error. Aquí podemos ver que tenemos los 9,99 al mes y si clicamos en actualizar a Premium, pues ya automáticamente habremos aterrizado a la pasarela de pagos de Stripe, desde donde yo voy a poder poner los datos bancarios y poder comprar esta funcionalidad Premium. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos podido hacer todo esto de una forma tan rápida? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez se simplifican y unifican los procesos a la hora de crear algo. Y es que la barrera de hacerlo muchas veces está en una sola cosa, tomar la decisión en hacerlo.